En esta presentación hablaré de la investigación cuantitativa. La investigación social como práctica científica busca el sentido de las cosas. Comienza con la socialización del investigador. Se explicita en una o más teorías centrales, en reglas y técnicas de investigación. Apuesta por el análisis de lo individual y concreto. El tipo de análisis es estadístico. Los objetivos de la investigación se definen a partir de lo que se pretende con la investigación. El principio de racionalidad, que consiste en ajustar la investigación a la intervención futura. El análisis, que se orientará a la extracción de conclusiones y recomendaciones operativas. Preparación del proyecto de investigación. Su función es realizar una planificación para lograr los objetivos marcados. Hace referencia a los objetivos de la investigación, a los recursos materiales y humanos para que el estudio sea viable, al tiempo que se concede para que se lleve a cabo, al problema de investigación que se pretende analizar y a la revisión bibliográfica. Las etapas en que se presenta son centrar el proyecto, organizar el proyecto, negociación de la demanda y definición de variables. Centrar el proyecto consiste en que una vez escogido el tema, es preciso acotarlo y centrarlo. Es preciso recolectar y analizar bien los datos. Sus pasos a seguir son identificar las preguntas o hipótesis de su investigación, definir conceptos, problemas y contextos clave, usar el modelo rosquilla y el modelo arrollado, explicar el tema con un lenguaje lo más simple posible, hacer una prueba piloto informal. Organizar el proyecto. En esta etapa debemos de administrar el tiempo, hacer el cronograma del proyecto, realizar una prueba piloto, tratar con las personas e instituciones clave, compartir la responsabilidad, el usar procesadores de texto y ordenadores, no desmoralizarse cuando las cosas no marchen como se planificaron. La negociación de la demanda. De su correcta formulación depende que la investigación sea eficiente y eficaz. Es conveniente que en el proceso de negociación el investigador intente concretar al máximo. La definición de variables, que se refiere a las características de interés en un estudio que posee diferentes valores para diferentes sujetos y objetos. Las variables cuantitativas, características medibles numéricamente. En el planteamiento del problema, el problema se refiere a una situación confusa que necesita aclaración o a la presencia de algún elemento que entorpece la marcha normal de los acontecimientos. Las características del problema son la resolución, la delimitación y la relevancia. En la selección del problema tenemos que refrescar los contenidos tratados en las últimas investigaciones, echar una ojeada a los problemas que vive actualmente la institución o el colectivo a investigar. Las recomendaciones son acercarnos a las fuentes académicas y profesionales, donde se discurre sobre estos asuntos. La muestra es la parte representativa de la población que se va a analizar. Y los tipos de muestra tenemos la probabilística y la no probabilística. La probabilística está compuesta por unidades de población elegidas al azar. Dentro de estas se encuentran la muestra aleatoria simple, en donde todas las unidades del universo tienen la misma probabilidad de ser incluidas en la muestra. La muestra estratificada proporcional, en donde las unidades se dividen en estratos, eligiendo al azar dentro de cada estrato. La muestra sistemática, aplicación de un intervalo de selección a las unidades que configuran el marco muestral. La muestra de conglomerados, en donde las unidades de muestreos se presentan en grupo, eligiéndolas después por el proceso aleatorio simple o aplicando intervalos. Y por último, la no probabilística, que está compuesta por unidades de población que no han sido elegidas al azar. El tamaño de la muestra en relación a esto se refiere a la medida estadística principal, sobre la cual se focalizará el análisis de la encuesta. El nivel de análisis, la magnitud del error que se pretende que tengan los valores calculados en la muestra,
así como la probabilidad que esos valores o estimaciones tengan el error muestral deseado. La investigación cuantitativa permite conocer la realidad de manera imparcial. Se recogen y analizan datos a través de los conceptos y variables. Los objetivos son cuantitativos. Las técnicas de análisis: descriptivo, exploratorio, interferencial, univariado, interferencial multivariado, modelización y contrastación. Los tipos de investigación cuantitativa son experimentales, cuasi experimentales, investigación no experimental, en donde el investigador no tiene control de la variable independiente. Y por último, también aquí tenemos las principales ventajas y desventajas del método cuantitativo. Hay una propensión a servirse de los sujetos del estudio, se limita a responder. Son débiles en términos de validez interna, casi nula. Preguntan a los cuantitativos: ¿son generalizables sus hallazgos? Características del método cuantitativo: basado en la inducción y probabilística del positivismo lógico, medición penetrante y controlada, objetiva, interferencias más allá de los datos, confirmación interferencial, deductiva, orientada al resultado. Los datos son sólidos y repetibles, generalizable, particularista y realidad estática. La metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Tenemos la entrevista, que permite conocer datos que no podemos recoger con la información o el cuestionario. Con la obtención de información se permite la comprobación de hipótesis. En el diseño de la entrevista tenemos que seleccionar las variables y el formato. En relación a la técnica de la entrevista, se encuentra el método conversacional y reglas de interacción. La encuesta se caracteriza por el acercamiento al tema, preparación del proyecto y ejecución de la investigación. En los estudios de caso tenemos que se utiliza una combinación de métodos: las observaciones personales, las entrevistas directas, los estudios de documentos pertinentes y registros en poder del gobierno local o nacional. El modelo de informe de la investigación cuantitativa, por último, está conformado por la sección preliminar, que consta de un prólogo que describe el contenido y el alcance de la investigación. El índice general, cuyo objetivo es el fin de facilitar la búsqueda de un determinado apartado dentro del informe. El cuerpo del informe, donde constatarán la introducción del tema a estudiar, que recoge brevemente los objetivos y la finalidad de la investigación. El marco teórico del mismo, que es la base teórica de la investigación. La metodología utilizada, que hace referencia al diseño de la investigación, así como a los procedimientos utilizables para la recogida y el análisis de los datos. Los resultados obtenidos presentados en forma clara en gráficos, en textos, cuadros o figuras, así como las principales conclusiones alcanzadas. Y por último, la sección de referencia, donde se añadirá la bibliografía utilizada para dicha investigación, así como los anexos oportunos. Y por último, tenemos un resumen de la investigación cuantitativa. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus técnicas de análisis y sus tipos? De manera muy resumida. Por su atención, muchas gracias.